entrar a todos los invitados que está pidiendo aquí el senador Sala. ¿Ingrésalo? Sí. Señor presidente, ingrésalo. Sí. Por favor. No sé, no soy ningún invitado. La sesión, Presidente. sí, por favor, secretario. Señor Infórmenos la presidente, señalar que el Ejecutivo presentó urgencia el día de ayer a este proyecto que está en estudio y la calificó de urgencia simple. Luego, en las carpetas de sus señorías hay una carta que remitió una comunicación de Salmón Chile que envió su presidente, no en relación a este proyecto específicamente, con la cual comparte a los miembros de esta comisión una minuta con el detalle de la contribución correspondiente al año 2021 de las empresas salmonicultoras a los presupuestos regionales y comunales por medio del pago de patentes y de otros tributos. Eso en materia de cuenta. A esta sesión fueron invitados la presidenta de la Confederación Nacional de Pescadores Artesanales de Chile, CONAPACH, señora Zoila Bustamante, quien se excusó mediante un correo electrónico por temas de agenda y solicitó ser recibida en otro momento. El presidente de la Confederación Nacional de Federaciones de Pescadores Artesanales de Chile, CONFEPACH, que entiendo que está conectado por Zoom, ¿sí? Y el presidente del Consejo por la Defensa del Patrimonio Pesquero, CONDEP, señor Hernán Cortés, que también se encontraría conectado por Zoom. Y por último, señalar que para una próxima sesión se ha solicitado por parte del senador Durana y por parte de una asesora del senador Insulza se pudiera recibir a los representantes de los pescadores artesanales de Arica y Parinacota. Eso es todo, presidente. Muy bien. Entonces queda comprometido para la próxima sesión, que será la vuelta de la semana distrital. Así es. Si no me equivoco, de ser miércoles 9. Por ahí, ¿o no? No, antes parece. No, creo que antes. Si no, pero la próxima sesión va a ser el... tiene razón, pues miércoles 9. Ya, entonces el miércoles 9 poder recibir a las organizaciones de pescadores de Arica para que los senadores, por favor, nos ayuden con el envío de la información. ¿Podría, por favor, en estos días, entre hoy día o mañana, remitirle a la Secretaría el nombre de unos dirigentes de la región de Aysén, del otro extremo del país, Sí, por favor? por supuesto. Entonces, para que nos ordenemos, yo lo que pediría, ya que tenemos urgencia, es que en la sesión del miércoles 9, sí, podamos recibir a los representantes de los pescadores artesanales de la región de Aysén, que está proponiendo el senador David Sandoval, y también de la región de Arica y Parinacota. ¿Ya? Entonces les pedimos que nos manden los contactos para poder hacer la coordinación con tiempo. Senador Kusanovich. ¿Qué tal, presidente? ¿Esto es por su proyecto de las tripulaciones? Sí, Sí, por eso mismo. ya, pues igual anotaste los de Magallanes. No, han dicho llegar Que eran los mismos que... Sí. Que está el Oyarzún, Yo le digo que también el Oyarzún, el otro era Cosme y... Sí, y hay uno más. Muy bien. Entonces vamos a dar inicio a la sesión. Saludamos también al representante de la Subsecretaría de Pesca, Juan Francisco Santibáñez, y antes de eso, senador Sandoval. Sí, muchas gracias, presidente. De la cuenta, vemos aquí una minuta sobre los aportes de la industria del salmón, sobre el aporte de la industria del salmón en materia de patentes en el año 2021 por parte de Salmón Chile. Me parece interesante la información, presidente, pero me gustaría aprovechar de poderle requerir a Arturo Clemes, que es el que manda la información, de que a través de la prensa se ha mandado un último reporte en relación a la pesca y a la industria del salmón, y dentro de la información, yo le puedo mandar el artículo que sale en prensa, incluso regional y a nivel nacional también, de que la industria del salmón ha realizado aporte por 2.500 millones de dólares. Y le confieso que trato de cuadrar la cifra y no me cuadra por ningún lado, porque se exportan 5.000 millones de dólares. No creo que la industria del salmón esté externalizando a través de prestadores la mitad de esos recursos. Entonces, más que nada, para clarificar ese tema, me gustaría a lo mejor que pudiéramos oficiarle a Salmón Chile, que nos pudiera aclarar la información. Yo le mandaría al secretario
el reporte de la prensa, porque incluso pedí chequearlo y salió por segunda ocasión exactamente la misma información, que me parece bastante extraña las cifras que se otorgan. Y lo segundo, junto con valorar el aporte que puedan hacer la industria, y aquí nos señala Salmón Chile los aportes que hacen a las regiones por concepto de patente, por patentes comerciales, patentes acuícolas, el pago de contribuciones, solamente requerir que siempre uno valora los aportes que se hacen en la región, y qué mejor todavía, valoraríamos mucho, mucho más todavía si esa actividad también se transforma cada vez en crecientes labores de actividades en las respectivas regiones en materia de procesamiento. Le cuento esto, presidente, porque en la región de Aysén, que producimos casi la mitad del salmón que se exporta, solamente hay una sola planta, Mowi, que es la que genera alrededor de 700, 800 empleos en la zona. El resto de la materia prima, todo se procesa fuera de la región de Aysén, ¿ya? Entonces, vemos ahí un gran impacto en materia de empleabilidad, de generación, y nos gustaría, así como estos pagos de patentes, acuícolas, comerciales y contribuciones, que es lo mínimo que uno espera que valgan, ¿verdad? Sin contar la patente del vehículo, ¿no es cierto?, que circula en la zona. Pero uno vería un aporte todavía mucho más relevante de la industria en el desarrollo de esa zona, presidente. Muchas gracias. Bueno, gracias, senador Sandoval. Yo creo que absolutamente válida la inquietud que usted plantea. Entonces, si quiere, junto con el secretario de la comisión, podemos ponernos de acuerdo en la reacción específica de... Es como un oficio, ¿verdad? Sí. Del oficio que le enviaríamos a Salmón Chile pidiendo que nos precise más la información. Puede ser también que bueno, algún tipo de error de tipeo o de... Sí, la misma. Ya, entonces vamos a pedirle que clarifiquen. Yo le pido que se pongan de acuerdo en la reacción de tal manera que sea lo más precisa para que nos respondan en forma clara, digamos, a la inquietud planteada y que no quede como algo que ellos pueden eludir. Perfecto, entonces vamos a pasar a escuchar a nuestros invitados. Tenemos a el presidente del Consejo de Defensa del Patrimonio Pesquero, CONDEP, señor Hernán Cortés, y también al representante de la CONFEPACH. Entiendo que no está Marcelo Soto, sino que está Marcos Ide, ¿verdad? Sí, Marcos Ide. Ya, entonces, Marcos, parece que se cayó Hernán Cortés recién, así que si quiere partimos con usted, Marcos, unos 10 minutos máximo. Gracias, presidente. Me gustaría hacer una presentación. A ver si me pueden compartir pantalla, por favor, si es posible. Está habilitado para compartir. Bueno, en primer lugar, saludar a todos los miembros de la comisión por su intermedio, presidente, y darle el saludo de nuestro presidente nacional, don Marcelo Soto, quien por problemas familiares no ha podido estar presente. Pero bueno, esto todo se conversa en nuestra organización, que no es una organización que representa 60.000 o 70.000 pescadores, sino que somos los que somos, ¿cierto? Una federación, una confederación de federaciones que actualmente tiene alrededor de 14 federaciones en el país y muchas más están acoplando a nuestra organización. Bueno, lo que nos convoca, ¿cierto?, es este proyecto de ley, que todos lo conocemos, ¿cierto?, y que el contenido es bastante simple, que en el fondo es agregar, ¿cierto?, algún inciso nuevo en el artículo 2 que tiene que ver con la definición de pescador propiamente tal. Aquí tenemos algunas fotografías, ¿cierto?, de algunas actividades que se hacen, tanto de hombres, porque no solo hay tripulantes hombres, sino también mujeres, en las distintas actividades que realiza la pesca artesanal, como por ejemplo el cerco, bacalao, congrio dorado, jibia, reineta, merluza, etcétera. Y ahí también tenemos una foto también de nuestras compañeras, ¿cierto?, que salen también a la mar como tripulantes. Primero hay que señalar lo siguiente, que este es el informe del estado de la situación de la pesquería chilena del año 2021, que está vigente. Si ustedes se fijan, todas las pesquerías de mayor importancia comercial están sobreexplotadas, en plena explotación, ¿cierto?, o agotadas y colapsadas. Este es un dato súper interesante, ¿cierto?, para lo que vamos a ver a continuación. Primero, ¿cierto?, el tripulante, según la Ley General de Pesca, ¿cierto?, tiene que inscribirse en el registro pesquero artesanal en una región específica. Y también, ojo con esto, que debe tener inscrita la pesquería en la que va a operar.
O sea, tiene que tener inscripción sobre la especie. Y segundo, ¿cierto?, que le permite esta inscripción, ¿cierto?, participar, por ejemplo, en régimen artesanal de extracción, los RAES, ¿cierto?, como participación individual, en el caso de Aysén, que creo que es el único caso que existe en el país respecto, ¿cierto?, a la merluza austral. Y también, ¿cierto?, a este tripulante se le permite, a través del reemplazo, ¿cierto?, convertirse también en armador. Bueno, respecto al tema del reemplazo, ¿cierto? Hay dos tipos de reemplazo, que es el total, ¿cierto? Y el parcial, que tiene que ver básicamente el total, ¿cierto? Donde el pescador, ¿cierto?, que es reemplazado, ¿cierto?, sale del sistema y entra un nuevo pescador. Y en ambos casos solo se refería a la pesquería con acceso cerrado. Pero ¿por qué es importante esto, cierto? Porque primero, que el reemplazante y el reemplazado deben pertenecer a la misma región, No puede ser un pescador de otra región, ¿cierto?, que venga a reemplazar a otro pescador de otra región. También el representante debe acreditar habitabilidad al menos 2 años en los últimos 4 años, ¿cierto? En este caso 2018, 2019, 2021, ¿cierto? Para este año que corresponde, ¿cierto? Tiene que tener habitabilidad. Y los reemplazantes, que solo son pescadores, ¿cierto?, deben presentar el certificado de habitabilidad que emita la autoridad marítima con los artes y recalada. Algo está pasando ahí. Ya. Este proyecto no es nuevo, hay un proyecto, ¿cierto?, que trabajamos bastante. Yo, a propósito, soy con Marcelo, somos parte del Consejo Nacional de Pesca, y se trabajó bastante en lo que es la ley corta, que a esta altura del partido ya es ley larga, que está varios artículos y varios boletines están en la Comisión de Hacienda, y se habló, ¿cierto?, del tema de la movilidad de los tripulantes. Y como señala ahí, ¿cierto?, se considera la movilidad de los tripulantes a lo largo del país, con independencia de la región en la que están inscritos. Se deroga la existencia impuesta a los pescadores artesanales de mantener residencia efectiva durante 3 años en la región para ingresar y permanecer al registro pesquero artesanal, cosa que nosotros no estábamos de acuerdo a ello. ¿Y qué se ha visto en esa ley corta, ¿cierto?, respecto al tema? Primero, ¿cierto?, que está la modificación similar a la que ustedes están proponiendo, ¿cierto?, modificando el artículo 2 en el párrafo, en la letra B, ¿cierto?, del numeral 28, donde se estipula lo que es pescador artesanal propiamente tal, ¿cierto?, que se desempeña como patrón, tripulante en una embarcación artesanal, cualquiera sea su régimen de retribución. Y las modificaciones que se han planteado, ¿cierto?, en el Senado, tiene que ver con lo que aparece ahí, ¿cierto?, que agregar un nuevo inciso, ¿cierto?, que los pescadores artesanales propiamente tales podrán desempeñarse como patrón o tripulante en cualquier región del país, con independencia de aquella en la que se encuentren inscritos, cumpliendo la normativa vigente. Lo anterior no faculta en ningún caso a aquellos que tengan la categoría de armador para extender su operación de sus embarcaciones fuera de la región de inscripción, salvo en aquellos casos, ¿cierto?, contemplados en otras disposiciones legales. Y también está el artículo 24, que señala, ¿cierto?, el tema del régimen de plena explotación. Y aquí es importante, ¿cierto?, lo que les mostré yo, el estado de la pesquería, porque no solo va a bastar que se modifique el artículo 2, ¿cierto?, sino que también hay que modificar este artículo 24, ya que señala, ¿cierto?, que declarado el régimen de plena explotación, se suspenderá la recepción de solicitudes y el otorgamiento de autorizaciones de pesca, así como la inscripción en el registro artesanal de las regiones, y unidades de pesquería artesanal y su fauna acompañante. Y ahí, ¿cierto?, hay una modificación que se agregó en el Senado y dice: con todos los pescadores artesanales propiamente tales, definido en el artículo 2, número 28, letra B, podrán inscribirse sin inscripción a pesquería alguna, con el objeto de desempeñarse como tripulante o patrón de naves en embarcaciones inscritas en la pesquería cerrada o suspendida. Pero también está el artículo 50, que tampoco contempla el proyecto que estamos viendo, ¿cierto?, que está presentado por ustedes, que señala, ¿cierto?, que el régimen de acceso a explotación de los recursos hidrológicos es de libertad de pesca, ¿cierto? No obstante, para ejercer actividad pesquera extractiva, los pescadores artesanales y sus embarcaciones deberán previamente inscribirse en el registro artesanal que llevará el servicio, no obstante, ¿cierto?, con el fin de cautelar la preservación, y que hayan alcanzado un estado de plena explotación. Todas las pesquerías, insisto, están en plena explotación o sobreexplotadas. Señala, ¿cierto?, que la Secretaría de Pesca, mediante resolución previo informe técnico del Consejo Nacional de Pesca, podrá suspender transitoriamente por categoría de pescador
ahí donde se incluyen, ¿cierto?, los tripulantes, y por pesquería la inscripción en el registro artesanal en una o más regiones. Bueno, actualmente, ¿cierto?, la mayoría de las pesquerías está cerrada y no se pueden inscribir, ¿cierto?, nuevos pescadores artesanales y nuevos tampoco armadores. Y agrega, ¿cierto?, lo mismo que vimos anteriormente, ¿cierto?, el mismo inciso lo agrega en este artículo. Para ir terminando, ¿cuáles son las conclusiones? Nosotros hemos hecho bastantes reuniones al respecto de esto, he conversado con algunos dirigentes de regiones, y primero, ¿cierto?, concordamos que los pescadores artesanales propiamente tales deben poder trabajar en todo nuestro litoral, como cualquier ciudadano en busca de sustento para su hogar, que se debe terminar con esta declaración ilegítima de prohibición de derecho al trabajo. Nosotros estamos claros, yo creo que todos los pescadores artesanales de Chile deberían estar en esa posición, pero sin embargo creemos que se debe mantener la inscripción de origen de los tripulantes. El proyecto de ley debe decirlo para que no queden dudas, ¿cierto?, y no nos pase lo que pasó con el tema de la Constitución, de la nueva Constitución. O sea, dejarlo claramente, ¿cierto?, que debe mantener la inscripción de origen. Y se debe mantener la residencia efectiva durante los 3 años de una región para ingresar y permanecer en el registro pesquero artesanal. Eso también tiene que quedar bastante claro. Y acá ustedes saben más que nosotros, pero aquí claramente, ¿cierto?, está bien lo que ustedes están haciendo respecto a la modificación del artículo 2, numeral 8, letra B, ¿cierto?, que tiene que ver con la definición de pescador artesanal, pero también hay que pegarle una miradita al artículo 24 y al artículo 50, y también creemos que debe revisarse el criterio del articulado que ustedes presentan, ¿cierto?, que dice que al menos de la mitad de los tripulantes de las embarcaciones artesanales deberán estar inscritos en la región respectiva en que ésta opere. Entendemos, ¿cierto?, que esto tiene que ver con proteger, ¿cierto?, a los tripulantes locales, pero probablemente esto podría ser un poco más o un poco menos. Eso yo creo que es parte de la discusión. Sin embargo, vuelvo a insistirles, ¿cierto?, que no solo basta con que los pescadores artesanales no basta con solo que los pescadores artesanales estos se puedan desplazar, sino que también hay que ver esos artículos de la ley de pesca, ¿cierto?, que le impidan tener, ¿cierto?, en el caso de las pesquerías. Entonces, ¿por qué? Porque no solo es la embarcación la que tiene el registro o el recurso, sino que también la ley actual, ¿cierto?, señala que también el tripulante tiene que tener inscrito el registro, y hay que modificar, como les decía, el artículo 50 y el artículo 24, tal como se está haciendo en el Senado. Bueno, eso es un poco lo que podemos plantearle, señor presidente. Gracias. Sí, agradecemos a Marco Ide por la exposición. Yo solo tengo una duda para los efectos de comprender bien el alcance de lo que nos están proponiendo. Y ustedes señalan que, junto con el registro de la pesca artesanal, que es condición, ¿verdad?, un tripulante tiene que tener inscrita la pesquería. Pero entendemos que esa inscripción no debe ser asimilada a lo que tiene el armador como RAE, digamos, como derecho de extracción, ¿verdad? No, pues tiene que tener. Lo que pasa es que la ley señala que ambos tienen que tener la pesquería inscrita, tanto la embarcación como el tripulante. De hecho, nosotros hemos tenido casos acá. Mire, lo pongo sencillo. En la mañana hablaba con el secretario y le decía: si se la pesca aplicara la ley en este minuto, yo creo que más del 50% de la flota del país quedaría fuera, porque las pesquerías están cerradas por muchos años, ¿cierto?, en estado de plena explotación o sobreexplotadas. Por lo tanto, los registros están cerrados. Y por lo tanto no se pueden inscribir nuevos pescadores, ¿cierto?, a esas pesquerías en específico. Entonces, si se aplicara la ley en este minuto, más del 50% de la flota del país quedaría paralizada. Entonces, el proyecto no se hace cargo de eso. El proyecto se hace cargo solamente de poder trasladarlo, pero no se hace cargo del artículo 50 ni del 24. Perfecto, Marco. A mí me queda claro la inquietud. Vamos a saludar también al subsecretario de Pesca, Julio Salas, que se incorporó, también al senador Durana, que se incorporó de la región de Tarapacá, de Arica y Parinacota, y al senador Soria de Tarapacá. ¿Alguna otra pregunta? Ahora está Hernán Cortés. Ya, entonces vamos a dar la palabra a Hernán Cortés, también para que pueda exponer. Hernán. Hola. Sí. Hola, buenas tardes. Sí, te escuchamos, Hernán.
Bueno, presidente, por su intermedio, saludar a todos los integrantes de la comisión. Y bueno, claramente nuestra postura la hemos mantenido en el tiempo respecto a este tema. Nosotros creemos que las tripulaciones artesanales, pescador propiamente tal, debe tener todas las libertades que tiene cualquier otro ciudadano en nuestro país. Aquí nosotros no vemos que los gaffiters no puedan trasladarse de una región a otra, no vemos que los doctores no puedan hacerlo, y no vemos por qué tienen que restringir al pescador propiamente tal. Y comparto algunas cosas que dijo Marco respecto de no basta con que sea solamente el permitir el traslado, sino que también hay que permitir que todas las condiciones permiten que ese traslado sea efectivo y eliminar todas las cortapisas que tiene hoy día la ley de pesca, para dar todas las facilidades que puedan dar a estas tripulaciones, a estos pescadores propiamente tal, que tienen el derecho, como cualquier otro ciudadano en nuestro país, de ir a buscar el sustento donde pueda estar. Esa es nuestra opinión, es muy simple, es muy corta y estamos a favor de que esto ocurra. Muchas gracias, Hernán. Vamos a saludar también al senador José Miguel Insulza, que también se incorporó a la sesión de la Comisión de Pesca. Bueno, no sé si hay alguna pregunta a los representantes de CONDEP y de CONFEPACH que pusieron recién, de los senadores acá presentes. Si no, damos también la palabra para algún... No, les vamos a pedir que nos envíen, por favor, la presentación a Marcos Ide, que hizo una presentación. Perfecto. ¿Está abierta la palabra? Senador Durana. Gracias, presidente. Creo de suma importancia que en este proyecto de ley se puedan considerar las opiniones de todos los trabajadores de la pesca artesanal en todo el país. En especial, lo que uno ha visualizado en el diálogo con ellos es que obviamente que en el extremo norte no están de acuerdo con este proyecto de ley, porque necesariamente en Arica se viven otras condiciones limítrofes, en donde muchas veces la veda de un recurso no necesariamente va de la mano o concuerda con nuestro país vecino. Y por lo tanto, mientras se mantiene una veda que afecta a los pescadores artesanales y a toda la pesca industrial en Arica y Parinacota, en Perú esta no funciona y por lo tanto los peces no necesitan un salvoconducto ni un pase fronterizo para poder circular entre un mar y otro. Por lo tanto, yo creo que en este proyecto se deben considerar todas las partes. Aquí hay una depredación que se va a realizar al producto anchoveta y obviamente que creo compartir la opinión con el senador José Miguel Insulza, que está también aquí en esta mesa, porque definitivamente nosotros tenemos que proteger la defensa de los recursos marinos, proteger la defensa de lo que significa una zona fronteriza que ya se vio perjudicada en el fallo de La Haya. Tenemos que recordar que en el fallo de La Haya se perdieron cerca de 22.000 kilómetros de océano y por lo tanto creo que en esto se tiene que generar una condición de un proyecto de unidad y no generar una situación que el día de mañana perjudique a los recursos marinos en el país. Obviamente que este es un proyecto que está en el inicio de su discusión, pero al menos yo lo que he podido percibir es que las regiones extremas del sur y del norte del país no estaríamos, por lo menos los trabajadores y los representantes de la pesca artesanal y los representantes del mundo de los tripulantes no estarían de acuerdo con este proyecto de ley. Gracias, presidente. Muchas gracias, senador Durana. Tiene la palabra el senador David Sandoval y después el senador José Miguel Insulza. Sí, muchas gracias. Muchas gracias, presidente. En realidad, no quiero hacer en este minuto una reflexión respecto del fondo del tema, sin antes tomar una serie de antecedentes y de informaciones, pese a que hemos recibido, a propósito, senador Durana, recibimos también el planteamiento que nos hicieron desde la zona de la agrupación ¿cómo se llama? Del Sindicato Independiente de Pescadores Artesanales de Ibuso, Samné y Recursos Conexos de Arica y Parinacota. Así que
pero también recibimos observaciones de nuestra propia región de Aysén, que dicho sea de paso tiene una condicionante bastante especial en materia de registro, en materia de pesca. Un segundo, senador Sandol, vamos a pedir un poquito de orden en la sala porque si no se nos va a complicar el poder escuchar, así que Estoy muy convencido. pedimos un poquito de silencio, por favor, para escuchar al senador Sandoval. Senador Sandoval, adelante. Sí, muchas gracias. Sí, y como le señalaba, sin duda tenemos varias aprensiones con el proyecto, y más que aprensiones, yo diría las consecuencias que esto puede llevar hacia adelante. Y en ese sentido, evidentemente, como representante de la región austral, de la región de Aysén, que yo paso una tremenda región para el tema del mundo de la pesca artesanal, evidentemente que tengo que ver cómo resguardamos lo que dice relación con los riesgos y con las amenazas que vemos probablemente inscritas, ¿no es cierto?, detrás de la lectura pequeña, ¿no es cierto?, que pudiéramos hacer de la presentación de una moción de esta naturaleza. Me gustaría, ya que está el Ejecutivo acá, ¿no es cierto?, que se pudieran también poner la urgencia algunos proyectos que se están tramitando que busca precisamente tramitar o regularizar el problema de la pesca ilegal, del cual nosotros en la región de Aysén somos especialmente afectados por pescadores de la 10ª región. De la región de los lagos, y evidentemente hay allí algunos proyectos que pudieran servir para este propósito, presidente. Hay uno en particular que dice relación con el uso de los GPS, con la alteración de los GPS y el riesgo que está pasando, que hoy día estamos pero permanentemente subpesca, cernapesca, permanentemente decomisando a los que se logra encontrar, ¿no es cierto? Todos sabemos que lo que se encuentra normalmente es la punta del iceberg de la realidad de la pesca ilegal. Por eso nos gustaría quizás hacer un análisis, presidente, y yo me pediría solicitar, aprovechando que está la biblioteca, que conversamos al principio con ellos. Hay materias de orden jurídico que están contenidas en la ley. En esta propuesta se hace una serie de sugerencias de cambio que probablemente pudieran eventualmente alterar las condiciones del manejo de pesquería en la zona. Por ejemplo, en las zonas nuestras, nosotros tenemos registros pesqueros definidos, tenemos problemas con los años, ¿no es cierto? Muchos pescadores artesanales que ya tienen sus años, que no pueden pescar y tienen un espacio, ¿verdad?, que es el traspaso de sus cuotas. Y evidentemente ellos tienen un registro, tienen una inscripción determinada y tienen un manejo en particular. Me gustaría, ¿verdad?, que pudiéramos hacer un análisis pormenorizado de cómo esta moción se compatibiliza, ¿verdad?, con la Ley General de Pesca y Acuicultura. Del punto de vista jurídico, exclusivamente tener un análisis de la implicancia, de los alcances y de los efectos eventuales que pudiera tener y qué cosa además hubiera que eventualmente también echarle mano para darle eficiencia eventualmente a la norma. Aquí se ha hablado, por ejemplo, el caso de los pescadores de los 3 años. ¿Qué va a pasar, verdad? Aquí se señala que aquí los que pueden ir a estas regiones son los patrones y son la tripulación. Y lo señalaba la semana anterior sobre este mismo particular. ¿A qué embarcación? Las regiones nuestras, Aysén y Magallanes, yo hablo por lo menos por la de Aysén, no tienen un desarrollo del mundo de la pesca todavía a un nivel del cual quisiéramos tener. ¿Ya? Incluso lo señalé en la sesión pasada. El área dedicada a la pesca artesanal en la región de Aysén, solamente el área de pesca asignada a la región de Aysén, es equivalente al área de toda la área pesquera de todo el resto del país. O sea, toda la zona del maritorio que hicimos la semana, ¿se acuerda?, que hay entre Arica y Puerto Montt, la región de Aysén es equivalente a lo mismo. O sea, es un inmenso territorio. Entonces, ¿qué es lo que queremos nosotros en la región? No queremos que vayan a hacer depredación de nuestros recursos. Hay promoción de la regionalización de los recursos, que las regiones manejen, ¿verdad?, sus recursos sustentables, entendiendo que hay un derecho legítimo. Aquí un dirigente señalaba que un doctor tiene el legítimo derecho a ir a cualquier lugar. ¿Por qué un pescador artesanal no? Bueno, desgraciadamente la pesca artesanal se sustenta sobre la explotación de recursos que son limitados y que hay que controlarlos, que hay que limitarlos, que hay que establecer ciertas condiciones y ciertas normas para darle sustentabilidad. Ellos mismos plantean que hay pesquerías que están sobreexplotadas. Entonces, hay materias que tenemos que evidentemente regular en relación a este contexto y ver de qué manera darle al punto de lo que se busca. Yo, en mi región, y lo que quieren los pescadores de mi región, quieren desarrollar sus capacidades y subsecretario lo hemos conversado, ¿no es cierto?, incluso en la propia moneda sobre este mismo particular, de cómo avanzamos en una estrategia que nos permita llevar adelante esta situación. Nosotros lo que queremos es desarrollar nuestras pesquerías, nuestras capacidades productivas, desarrollar nuestros pescadores artesanales. ¿Por qué en regiones tan ricas como las nuestras tenemos comunidades pesqueras tan pobres? Eso es lo que nos llama la atención. Algo pasa, ¿verdad? Y generábamos el ejemplo, me recuerdo con motivo de otra situación, del famoso erizo.
1.600 pesos el kilo, subsecretario, usted sabe, ¿no es cierto? Vendieron los pescadores, los ericeros de nuestra región de Aysén el kilo este año, 1.600 pesos. 120 gramos de erizo, ¿no es cierto?, en Europa, lo venden como caviar de erizo en 30 euros. 30.000 pesos. 1.600 pesos, 30.000 pesos. En esta cadena que hay entre medio, hay una cadena de oportunidades que no hemos sido capaces de desarrollar, ¿ya? Y en vez de tener comunidades, plantas de procesamiento, gente que haga actividades, estamos en definitiva promoviendo una actividad y no generando lo más importante, que es nuestras capacidades productivas. Ya, yo creo, más que permitir que vayan tripulantes o que vayan patrones, ¿qué más quisiéramos nosotros que a través de la subsecretaría de Cernapesca, del Ministerio de Economía y del gobierno regional y de los consejos regionales, de los gobernadores regionales, de los respectivos alcaldes, desarrollemos las capacidades para que nuestras comunidades costeras tengan el mayor potencial posible de desarrollo? Lo que necesitamos nosotros es desarrollar esas capacidades. Si no tenemos tripulantes y no tenemos patrones de nave, bueno, subsecretario, armemos esas capacidades técnicas en nuestra región, hablemos con INACAP, hablemos con la Universidad de Aysén, hablemos con los CFT Austral que se instalaron en todas las regiones del país. Bueno, para que formemos esos recursos. Y si ese recurso no lo tenemos en Aysén, fantástico, que vaya desde Arica, si quiere, ¿no es cierto?, y vaya a vivir en la región de Aysén, y que viva en la región de Aysén, y que se quede en la región de Aysén, y que desarrolle la región de Aysén. Eso es lo que queremos. Pero no queremos que mañana, a través de una buena intención de idea, se transforme en un pirateo, ¿no es cierto?, de gente que va a ir a depredar, a hacer cosas, a arrendar naves que están en las regiones para ir a meterse, ¿no es cierto?, los patrones, los tripulantes. Yo no estoy hablando de todos. Estoy hablando de siempre que la norma, ¿no es cierto?, le queda esa manga donde al final de cuentas algunos terminan por aprovecharse de las circunstancias con el mejor propósito, que no queda la menor duda que existe sobre este tema. Por eso, presidente, creo que los desafíos son mucho más allá que esta norma y que nos permitirían desarrollar tanto que hemos hablado a lo largo de tantos años. ¿Se acuerdan la merluza, senador Insulza, en la época del gobierno de Allende? ¿Se acuerda que se desarrolló? ¿Se acuerda del krill en esa época, que se hablaba del krill como la gran fuente de proteínas del país? ¿Y se acuerda, no? No, bueno, pero en esa época se le decía la pescada, ¿no? ¿Ah? La pescada. Bueno, tanto esfuerzo que llevamos ya, no 10 años, llevamos 50 años tratando de hacer algo inteligente. Yo creo, subsecretario, un gobierno que está empezando, tiene una tremenda oportunidad de hacer las cosas. Ojalá, sinceramente, le deseo que sea lo mejor posible, sinceramente. Y creo que en las regiones como las nuestras hay un mundo por hacer y podrían hacerse muchas cosas, pensando mejor en cómo mejoramos las capacidades y las competencias de nuestras propias regiones. Le pediría eso, que la biblioteca pudiéramos acordarlo, presidente, y le voy a entregar después algunos detalles al secretario para invitar a nuestra gente también. Muchas gracias. Sí, de todas maneras, ningún problema en que hagamos la solicitud a la Biblioteca del Congreso, independiente que también aprovechemos de solicitar la opinión a la Subsecretaría de Pesca y a los organismos respectivos en lo que compete a normas y a interpretación jurídica de las mismas, para que no tengamos solo la opinión de la Biblioteca del Congreso. Tiene la palabra el senador. Presidente, muchas gracias. Yo en realidad me parece muy interesante esta discusión. La historia, claro, es que se trató de desarrollar mucho la industria de la merluza precisamente en aquellos años, pero había que gritar en la calle merluza, 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 chiva rusa. No sé si se acuerdan ustedes eso. Usted es muy joven. No tuvo el mérito de estar bueno, en esa época. Bueno, yo, sin embargo, yo creo mucho en lo que ha hecho el senador. El senador que me precedió era el uso de la palabra, precisamente, sí, el senador Sandoval. Y la verdad es que el dato que yo tengo de mis anteriores actividades, que por ejemplo, alguna relación, alguna discusión que tuvimos o conversación que tuvimos con el representante de la República de Islandia. Islandia es mucho más chica que Chile, es bastante más pequeña, vive de la pesca y produce exactamente el mismo tonelaje que nosotros. Nada más que sus productos, la calidad de sus productos le permite sacar 7 veces los ingresos que tiene Chile por pesca. Yo creo que en ese tema, por lo tanto, sí, al senador Sandoval le encuentro toda la razón. Ese probablemente el camino a nivel de país. Pero aquí estamos discutiendo un problema problema de hoy. Estamos discutiendo que hay un sector, que este proyecto que se está presentando hace que un sector de nuestro país que ya ha sido particularmente golpeado por los problemas limítrofes que se hablaba del senador Durana y otros,
y que esté enfrentando ya, porque no es cosa que no es que es cosa que a través de la ley la ley pueda legalizar algo, pero están llegando barcos que llegan desde el sur del país, que muchas veces se presentan como barcos artesanales y son realmente barcos industriales. Y le están creando un problema a una región en que nos ha costado bastante ajustarnos a la realidad de nuestros problemas. Y nuestra pesca no vive de manera opulenta, ni mucho menos. Los pescadores tienen que lidiar además con una industria que lleva bastantes años ya en esa región. Entonces, la verdad es que permitir que vayan barcos desde fuera a pescar en las aguas de Arica, y también, francamente, por lo que he conversado con mis colegas de allá, con algunos colegas, con algunos parlamentarios de allá, a la región de Tarapacá también, pues las dos regiones afectadas por el mismo problema, y las organizaciones gremiales de las dos regiones están igualmente alarmadas por esta situación. Entonces, yo creo que es importante que se revise bien esto, presidente, porque de lo contrario estamos es decir, a lo mejor en algunas regiones hay un exceso de embarcadores de embarcaciones de pesca, y a lo mejor eso ocurrió porque se ha habido depredación, lo que se quiera, pero traspasar ese problema, entre comillas, uniformemente al conjunto del país no es la solución. No es la solución. Nosotros creemos que yo no dudo de las buenas intenciones de los colegas que han presentado este proyecto, pero creo que realmente no le estamos apuntando. Resolvamos los problemas de la pesca de la octava región y de otras regiones de otra manera, pero no afectando a otras regiones del país que, repito, a las cuales les ha costado bastante alcanzar el equilibrio que tenemos hoy día en materia de pesca. Muchas gracias, presidente. Perdón, yo voy a tener que dejarlo, venía a transmitir mi opinión solamente, pero estoy presidiendo una comisión de presupuesto, así que tengo que partir para ella. Gracias. Antes que se retire el senador Insulza, solo un comentario, porque el proyecto de ley del cual soy autor, ¿ya?, no contempla la autorización a nuevas embarcaciones que lleguen a las regiones. Eso no se puede hacer. Solo... No pueden. No, el proyecto de ley no lo contempla. Lo único que lo único que contempla... ¿Cuál es la confusión? Perdón, es que un segundo, sí, quiero está bien, pero es que está bien, pero si hay pesca ilegal en la región de Parinacota o cualquier otra región, eso tiene que combatirse. Lo único que estamos proponiendo nosotros, que por supuesto es discutible, si no hay ningún problema, es que una tripulación pueda ir a trabajar a una embarcación inscrita y con los derechos de pesca en la región. Es solo movimiento de los tripulantes, no de las embarcaciones, que es distinto. No sé si yo le entendí lo que... No es lo que yo leí, no es lo que yo leí en el proyecto, perdón. Y además eso también es una competencia desleal, porque obviamente es gente que no vive en la región. Por eso, sí, mire, sí, un segundito, sí, le doy la palabra al tiro, señor Kusanovich. No, pero es que yo creo que está bien que podamos interpretar cosas distintas, pero no podemos interpretar lo que no se dice. El proyecto de ley dice explícitamente: solo se puede hacer movimiento de tripulantes o de patrones de lancha. No permite que una lancha, que una embarcación de una región se traslade a la otra. Senador Kusanovich, perdón. Sí, oye, me parece que hay una confusión bien grande acá. El tema que yo no estoy en el proyecto, pero el proyecto lo que pretende es que armadores regionales puedan contratar a un marino, a un tripulante de cubierta o a un patrón para hacer andar su lancha regional. El que tiene la cuota es el dueño de la lancha de la región. No, esto es solamente mano de obra, pues digamos, y no la tripulación completa. Si quiere contrata a un marino o contrata al patrón o lo que quiera, digamos. ¿Por qué? Porque en Magallanes está pasando, por ejemplo, que se está embarcando gente que no tiene los cursos ni las habilidades y lo están embarcando en forma ilegal porque no hay mano de obra. Entonces, yo necesito una ley para eso. Pues hoy día la ley no permite que un tripulante de cubierta de un pesquero artesanal vaya, por ejemplo, de Puerto Montt, vaya a Magallanes, que incluso llega a ser inconstitucional a mi modo de ver. A mi juicio, evidentemente, o sea, uno puede a trabajar a cualquier parte se puede ir. Lo que no se puede hacer es ir a reemplazar de esa manera a quienes trabajan ya en su región. Yo le daría la palabra al subsecretario, no sé si quiere aclarar. Sí, está claro el concepto de... Si me permiten,
Claro, clarificar primero, la protección de los recursos de pesqueros en los diferentes territorios está dado principalmente por limitar la capacidad de extracción, y eso se hace a través de la limitación de las embarcaciones. Las embarcaciones son las que tienen derechos de pesca. En algunas regiones muy particulares, por ejemplo en el caso de Aysén, tienen los tripulantes, pero los que ya tienen, no otros tripulantes, los que ya tenían su derecho, en 14 de las 16 regiones con mar tienen son las embarcaciones las que tienen atribución de los derechos. Por lo tanto, desde el punto de vista de la presión extractiva que realiza un proyecto de este tipo, no altera la presión extractiva porque no llegan nuevas embarcaciones, ni se asignan nuevos derechos de extracción a las embarcaciones ya existentes. Lo que sí ocurre, como bien decía el senador Kusanovic, es que hay una anomalía en la legislación pesquera que establece que, a diferencia de cualquier otra fuerza de trabajo que tiene la posibilidad de movilizarse entre los diferentes territorios, aquí el tripulante, que no tiene ningún derecho establecido, sino que es simplemente un trabajador de la actividad pesquera o el piloto del patrón de la embarcación, pero quiero graficarlo en términos específicos, que maneja la embarcación, también tiene cercenada esa libertad de desplazamiento. Y tenemos una situación crítica, y que es una de las razones por las que avanzamos también en la conversación de ley de pesca, y es que hay un envejecimiento muy grande del registro pesquero artesanal, que hoy día tiene en promedio más de 65 años en el registro pesquero. O sea, hay mucha gente que está inscrita en los distintos territorios, pero ya no se embarca. Entonces, el desarrollo de la pesca artesanal tiene un factor limitante, y es que hay muchos lugares en el que no existen tripulaciones para que los propios patrones de embarcación puedan contratar y mover sus embarcaciones. Con la cuota que ya tienen asignada. Pero entonces, esto lo que se está planteando es eliminar el registro pesquero artesanal. No, en absoluto. Es permitir que los tripulantes que están inscritos en el registro pesquero artesanal y que hoy día están inscritos en el registro pesquero artesanal como tripulantes en una región y solo puedan desarrollar la faena en esa región, porque así está establecido hoy día en la norma, puedan, en virtud de esta modificación, desarrollar su faena de tripulante en otra región. Ese es el objetivo. Y como la idea tampoco es pasar aquí del blanco al negro, esta es una moción parlamentaria, pero quiero decir por qué estamos presentes y la argumentamos con una opinión favorable en relación a este tema. Porque nosotros suscribimos en el mes de junio un documento que se llama 20 medidas para el desarrollo de la pesca artesanal. Ese documento fue solicitado por las 3 confederaciones de la pesca artesanal más 16 otras organizaciones no confederadas. Entonces, quiero hacer presente que literalmente todo el abanico de diversidad del mundo de la pesca artesanal, que funciona con estructuras nacionales, en este caso, no estoy hablando de las estructuras territoriales, hicieron muy presente como un punto muy sentido. Entonces, nosotros vemos con buenos ojos la presentación de esta moción, porque da cuenta de esta necesidad, pero además la da cuenta de una forma gradual, porque había un proyecto original sobre esto que fue incorporado en su minuto dentro de la llamada ley corta, que estuvo en tramitación. Había un proyecto, pero ese proyecto pasaba del blanco al negro, es decir, de la prohibición total de movilidad se pasaba a la autorización total de movilidad de los tripulantes, lo que genera desprotección para las tripulaciones en los diferentes territorios. Este proyecto, sin embargo, la moción que presentan los parlamentarios permite que solo sea un porcentaje de los tripulantes de una embarcación los que puedan provenir de otra región. Y eso permite además que esta discusión que va a abrirse ahora en torno al proyecto genere todas las salvaguardias respectivas para la protección de los territorios. Por ejemplo, se puede discutir la magnitud de ese porcentaje para proteger más a las tripulaciones y, por cierto, se puede discutir también, aunque ya establecido en la norma, pero si se requiere
hacer más explícito que esto no permite la movilidad de ninguna embarcación, que eso está totalmente prohibido hoy día en la norma, pero si es necesario que eso se enfatice en esta norma, no vemos ningún problema para que eso ocurra. O sea, yo creo que es muy importante que terminemos con una anomalía jurídica que es extraña, y es que es el único oficio que no se puede desarrollar en otro espacio en calidad de trabajador, no en calidad de titular de derechos, sino que solo de trabajador. Se podría pedir que se escuche a las federaciones regionales, presidente, porque por alguna razón ellos sienten, y esto es unánime, si nosotros hemos tenido que enfrentar una amenaza de huelga en los últimos días por esto, más bien había huelga en el puerto de artesanales de Arica, precisamente porque la gente se ha amenazado su trabajo, puede tener que ver probablemente con la posibilidad de que esto genere un sistema de tripulaciones que circule por el resto del país cada vez que están en los periodos en que sea más apropiado para ellos ir a pescar a lugares distintos y así empequeñecer aún más el contingente. Pero yo, desgraciadamente, presidente, esto es un tema que discute esta comisión, y yo comparto mucho repito lo que se decía acá, este es un tema de cómo desarrollamos mejor la pesca en Chile a base de una inversión y de una variación mucho más, y no de cómo nos repartimos lo poco que hay, porque realmente donde están trabajando alguna gente y llega otra, naturalmente alguien se va a quedar sin trabajo. Muchas gracias, ministro, muchas gracias a su secretario por su explicación, y muchas gracias, presidente, por escucharnos. Gracias. Muy bien, vamos Ojalá pudieran citar realmente el miércoles 9 vamos a tener sesión y vamos a invitar a los representantes de la pesca artesanal de la región de Arica y Parinacota. Si usted tiene nombres concretos, sería ideal que lo haga llegar a la se lo voy a hacer llegar hoy día para que los podamos invitar con el tiempo debido. Vamos a dar las palabras que están pedidas. Primero, ellos ya pidieron por el correo del Senado la audiencia del caso. Lo vamos a chequear. Primero a Marcos Ide, representante de la Confepach, y después a David Sandoval. Ya, entonces primero a David Sandoval, después a Marco Ide y después al senador Kusanovich. David. Sí, muchas gracias, presidente. Solamente 2 o 3 temas. Yo entiendo cabal y absolutamente el sentido del proyecto. No necesito que me lo aclaren. ¿En el sentido de qué? De que lo que se permite a través de este proyecto es que los patrones y las tripulaciones, ¿no es cierto?, hasta un 50% pueden participar, ¿no es cierto?, en algún esfuerzo de pesquería en una región distinta a la cual ellos tengan su domicilio. Ese es el fondo esencial del proyecto, lo entiendo absolutamente claro y no necesito que me lo aclaren. ¿Ya? Lo que me preocupa es lo que viene a continuación, eventual, frente a una norma de esta naturaleza. Yo me imagino, Cusaro decía, no tenemos. Bueno, generemos las capacidades. Esas son las capacidades que tenemos que desarrollar nosotros en la región. Cuando hablamos de regionalización, de descentralización, cuando hablamos de regionalización de recursos del mar incluso. Hay una fuerte discusión sobre este tema de la regionalización de los recursos. Bueno, aquí ese es el desafío de nosotros, es precisamente ser capaces de desarrollar las capacidades en nuestras respectivas regiones y ver cómo utilizamos los recursos. Lo segundo, yo entiendo absolutamente también el legítimo derecho que le asiste a cualquier trabajador de trabajar donde sea, pero habrá que cumplir ciertas condiciones básicas, ¿verdad? Tendrá que cumplir ciertas condiciones básicas. Insisto, el médico va porque el médico, bueno, pero la pesca se actúa sobre un recurso que es limitado, que está en la mayoría, como bien señalaban los propios dirigentes aquí, en una condición de sobreexplotado. Por lo tanto, lo tercero, bien planteado el subsecretario, y que fue una lucha permanente a propósito con la gente de la región de los lagos, ellos querían, en la ley corta, reconocer los derechos históricos de pesca de los pescadores de la región de los lagos en Aysén. Como siempre había que reconocer. Obviamente que era imposible aceptar una situación de esa naturaleza, ¿verdad? Y yo creo que habrá en el análisis en particular que ver los detalles, ¿verdad?, cómo opera y cómo en definitiva resolvemos más bien el fondo del problema. Yo creo que aquí si tenemos problemas de déficit, de formación, de capacitación, de recursos humanos, en mi región de Aysén, subsecretario, llevemos a todo el mundo. Lo mismo le estamos diciendo a los salmoneros, ¿no es cierto?, que llegan hasta los cocineros de la cuarta región, por decirle algo, a los centros de cultivo. Le decimos a los salmoneros, desarrollemos las capacidades de la región, y si ese cocinero que es de la cuarta región y baja toda la semana, todos los meses, bueno, construyámosle casa, que se quede allá y desarrollemos la región. En el fondo, desarrollar las capacidades, que no sea una limitación, que no sea resolver una situación, en definitiva, para patronos tripulantes que en otras partes pueden estar de más,
contra algunas otras que pueden estar en déficit, como son las zonas nuestras, y que eso eventualmente genere alguna condición de esfuerzo pesquero indirecto, como por ejemplo que cualquiera de estos patrones arriende naves de registro en la respectiva región, ¿verdad? Venga con la mitad de los tripulantes a esa región y sería plenamente legítimo y permitido en esta norma, ¿ya? Porque es un patrón, es una tripulación, arrienda una nave que no lo fija en ninguna parte, ¿no es cierto?, y puede hacer el esfuerzo pesquero asociado a esa respectiva región. Pero no tengo registro, no tengo 3 años de permanencia, y además estas condiciones especialísimas que tenemos nosotros en Aysén, además con la Ley General de Pesca y Acuicultura. Lo dejaremos para discusión, presidente. Yo le entregué al presidente ahí nuestro interés de que algunos dirigentes de nuestra región puedan participar. Muchas gracias. Gracias, senador Sandoval. Senador Soria, sí, antes de dar la palabra a Marcos Ides, sí. Tiene la palabra. ¿Cómo ha sido siempre, digamos, la marcha de Chile en cuanto a los grupos humanos de regiones? Yo soy regionalista, ciencia, nací y voy a morir allá. Pero nunca había tocado este tema. Pongo todas mis antenas aprendiendo lo que usted... Y ahí es donde yo no he tenido nunca un problema allá en Iquique, porque yo conozco a todos los pescadores y han estado siempre, desde que yo era un niño, viví cerca de La Caleta, en el centro de la ciudad, nací yo, y siempre han sido los mismos hasta ahora, van de viejitos ya, y van sus hijos, todo. En resumen, en Iquique nunca he escuchado lo que se está dialogando acá, que vengan los de Arica, los de Antofagasta, a quitarnos la pega. Yo creo que eso es lo que hay que aclarar más, muy fino, para que todos los chilenos partan de un padrón de Arica Magallanes. Es posible, ¿por qué? Yo estaba pensando recién, si esto fuera agricultura, ya, y vienen los agricultores también del sur a desarrollarnos lo que se está desarrollando en el norte, los cerros, etcétera, yendo hacia Argentina, Brasil, o sea, vamos avanzando, muy poco, muy lento, pero avanzando. Eso yo creo que es el tema. Si las regiones deben mantenérsele o los sureños, por ejemplo, no tienen pega y se vienen todos a Iquique. O los iquiqueños no tenemos pega y los vamos a invadir al sur. Yo creo que ahí está el asunto. Digamos, aclarado eso por nosotros. Para eso estamos acá, para hacer las leyes, para hacer andar el país. Y no nos caímos en lo que vamos a discutirle. Saquemos lo mejor para nuestra patria. No pueden ser los sindicatos que quieran mandar, o los empresarios, o el rico mampato que llega a Estados Unidos y se instala acá y busca su negocio y en la otra temporada se va para Estados Unidos y vuelve y llama a la gente por grupo. Entonces todo eso hay que verlo como el movimiento de gente. Yo te digo, yo no lo tengo en Iquique en este minuto por si acaso. Pero creo que es un problema que debe definirse. Allá en Iquique se definió solo. Yo ni siquiera opiné, ni un pescador opinado de esto es natural. Pero como veo acá que ya como que se nos va arrancando el animal, yo les pido a mis colegas que vean eso, ese equilibrio que va a haber en cosas como la pesca, la tierra, etc. Eso era precio. Muchas gracias, senador Soria. Damos la palabra a Marco y después al senador Kusanovich. Gracias, presidente. Yo solo señalar lo siguiente, que lo escribí acá, para que un pescador se traslade, ¿cierto?, a otra región, debe haber un armador que lo reciba en la región. Entonces, si hay regiones que lo quieren, no quieren pescadores, ¿cierto?, bueno, se podrán de acuerdo y no recibirán a ninguno. Porque si el tripulante se desplaza porque tiene un cupo en otra región, porque alguien lo lleva. Entonces, eso es súper relevante. Nosotros señalar, ¿cierto?, cuando yo hablé del estado de las pesquerías, es justamente porque todos los registros están cerrados. Y todas las de pesquería importante, de importancia comercial, tienen una cuota global
y la mayoría de ellas está sometida a lo que se llama RAE. Por lo tanto, la discusión que se da ahí, al parecer, ¿cierto? Con todo respeto, muchos senadores parece que no conocen el tema. Aquí es claro, aquí se está hablando, ¿cierto?, de vamos a llamarlo, de un derecho, ¿cierto?, que tiene el trabajador, porque el tripulante entre comillas, es un trabajador, ¿cierto?, de poder desplazarse en el país. Si algunas regiones no lo quieren recibir, no lo recibirán. Y respecto a lo que plantean el temor de tener nuevas embarcaciones, eso con este proyecto, sin este proyecto se produce igual. Y eso se llama reemplazo. En una región, ¿cierto? Hay muchos palos blancos, ¿cierto?, donde se compran, a través de reemplazo, se compran registros para que puedan operar. ¿Me entienden? Y eso está así. Incluso hay muchos permisos latentes. Por ejemplo, les cuento, ¿cierto?, en lo que es Reineta, por ejemplo, en los permisos en total son 5.000 permisos otorgados, 5.000 para embarcaciones en todo el país. Y de ellos se ocupan solamente 2.500. Y así en muchas otras pesquerías. Entonces siempre siempre va a existir ese tema, ¿cierto?, ese temor de comprar embarcaciones de otras regiones, pero tiene que comprarla el armador de la propia región. Y ahí se utiliza el tema de los palos blancos. Pero ese es otro cuento que no tiene que ver con esto. Aquí estamos hablando, ¿cierto?, de una facultad de poder desplazarse de región, ¿cierto?, a donde se les necesite. No es una obligación que la región lo reciba. Eso. Gracias. Gracias, Marco. Damos la palabra al senador Kusanovich. Gracias. Yo creo que hay una gran confusión acá. Un tema es la tripulación de la nave y otro tema es el que tiene la cuota. Las naves pesqueras artesanales son hasta 50 TRG, que hoy en día el 50 TRG nave menor se está aumentando a 100. Y las naves mayores, hoy en día el patrón, el tripulante se puede mover por todo Chile e ir a trabajar a cualquier nave de cualquier parte. Yo creo que este es un derecho constitucional. Si una persona tiene al día sus papeles para poderse embarcar, que ha dado todos sus exámenes, tiene su título profesional como tripulante, como patrón, y cumple todas las normas de la autoridad marítima, tiene derecho a ir a trabajar, no a llegar a tener otra cuota, sino que tiene que trabajar con los pescadores artesanales que están inscritos y que tienen su cuota. Y yo creo que es un derecho. Es como si alguien, no sé, tiene un título de médico o ingeniero y no puede ir a trabajar porque está inscrito en la región metropolitana, no puede ir a trabajar a Arica. Entonces, ese tema yo creo que es una locura. Ahora, el tema de las cuotas es otra cosa, porque las cuotas es para proteger la biomasa y tener una regulación, etcétera, que obviamente pasa con los buzos, que los buzos tienen cuotas personales, entonces si movemos ahí generaríamos un problema. Pero yo creo que en cuanto al tema de la pesca esta ilegal que se habla, lo que hay que hacer es que el pescador que se pille pescando ilegalmente tenga una sanción de pérdida de 1 año de sus papeles, y si vuelve a hacerlo 2 años y si vuelve a hacerlo 3 años, porque tienen que haber castigos y de repente ni siquiera fiscalizar, es decir, oye, pero si yo te pillo, te llega una sanción feroz. Pero el tema de la libertad de trabajo, no sé, yo estoy totalmente de acuerdo con el proyecto. No se puede prohibir a las personas que tienen los requisitos hechos y cumplidos ir a trabajar a distintas partes del país. Muy bien, agradecemos las intervenciones. Vamos a seguir entonces el miércoles 9, escuchando a los representantes que se ha solicitado de Arica y Parinacota, también de la región de Coyhaique, de Aysén, perdón, y de Magallanes, y también vamos a invitar a la CONAPACH que se excusó de asistir hoy día. Por haberse cumplido el objeto, se levanta la sesión. Recording stopped.